Y bueno, vamos a empezar este estudio, las epístolas de las prisiones, donde es un tema donde vamos, yo creo, a aprender cosas muy prácticas, ¿vale? Este estudio tiene que ver, sabéis que estamos dando un estudio no a ministerio y liderazgo, sino a toda la iglesia. Entonces vamos a intentar hacer aplicaciones muy prácticas y vamos a intentar que de aquí nos ayude a vivir el evangelio de una forma más excelente todavía. Porque las epístolas de Pablo siempre son instrucciones para la iglesia, para cómo vivir como iglesia. Y cuando vosotros leéis desde la página 12 al principio, empieza hablando de Colosenses, que era una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Aleluya. Y vosotros sabéis que Colosas era una ciudad que en ese tiempo era una provincia romana del Asia Menor y que hoy es Turquía. Aleluya, Colosas es Turquía hoy. Lo que hoy es Turquía era Colosas y era una ciudad que tenía bastante riqueza, bastante población y luego fue en decadencia. Pero vemos que Pablo escribe esta carta aproximadamente a los colosenses, a esa iglesia de Colosas, en el 60-61 después de Cristo aproximadamente. Y hay varias cosas que tenemos que destacar de ello. Esto es el principio para introducirnos y entender. Pero vemos que, ¿por qué Pablo escribe esta carta a Colosas? Primeramente debemos entender que no es una iglesia que abriera Pablo, ¿vale? Pablo estuvo 3 años ministrando en Éfeso y en esos 3 años que estuvo ministrando en Éfeso encontramos que hay un discípulo de él llamado Epafrás. Y Epafrás era nativo de Colosas. Estuvo durante un tiempo en Éfeso y aprendió de Pablo, aprendió y recibió instrucciones de él. Y cuando él volvió a Colosas empezó a predicar el evangelio. Y en las casas empezaron las iglesias, entre algunas de ellas Filemón era una de las casas que se ponían para que Colosas se reuniera con los colosenses como iglesia, porque no tenían la iglesia como nosotros lo vemos ahora como templos, sino que era por las casas. Amén, aprovechaban diferentes casas y eso era la iglesia de Colosas. Y Pablo les escribe porque Epafrás va a Pablo y estando Pablo, ¿dónde estaba Pablo? ¿Alguno lo sabe? ¿Dónde? ¿En Roma? ¿En la Torre Eiffel? No, porque sería París. ¿Dónde estaba en Roma? Encarcelado en Roma. Amén. Algunos historiadores dicen que podía ser en Cesarea, pero lo que más concuerda es que estuviera encarcelado en Roma. Y entonces desde Roma, él estaba en un encarcelamiento que no era un encarcelamiento como nosotros entendemos la cárcel. Era un encarcelamiento domiciliario. ¿Qué significa? Pablo estaba en una casa de alquiler y tenía 2 vigilantes que iban haciéndose turnos entre ellos y él podía desde esa casa de alquiler recibir visitas y poder enviar cartas a diferentes lugares. Aunque estaba encarcelado, el ministerio no paraba. Aunque estaba encarcelado, él escribe y aquí vemos 4 libros, 4 cartas que hay en la Biblia que él escribe desde el encarcelamiento en Roma. Una es Colosenses, la otra Efesios, que se le llama muchas veces cartas gemelas, por lo que se parecen. ¿Qué más? Filipenses y Filemón, en este caso sin mortadelo. Aleluya. Era Filemón, que era un hombre rico en aquel tiempo, un hombre adinerado, un hombre comerciante y que tenía un esclavo. De eso va el libro de Filemón. Yo sé que muchos no han leído Filemón, algunos en cómics hace muchos años, pero el Filemón de la Biblia algunos no lo han leído. Y es un libro muy cortito. Pero habla precisamente de un hombre que tenía un esclavo llamado Onésimo. Y ese esclavo llamado Onésimo, como que tuvieron su tensión, y Onésimo se escapó, desapareció, y se viene a encontrar con Pablo en Roma. Y entonces la carta de Filemón es una carta que Pablo escribe a Filemón, al rico, al dueño, donde en su casa se reunía también la iglesia de Colosenses, y le escribe a él diciendo que por favor perdone a Onésimo, que Onésimo ha tenido un encuentro con Jesús y que por favor le dé la oportunidad de poder volver a servirle a él e incluso, si tiene gracia y misericordia, que lo libere como esclavo. Cuando Filemón en realidad podía hasta matarlo por haberse escapado, legalmente en aquel tiempo. Amén. Entonces encontramos aquí en este primer libro la carta de Colosenses y de Filemón. La carta de Colosenses es una respuesta de Pablo a una iglesia que él no ha abierto, pero que ha abierto Epafrás como discípulo de Pablo en su predicación en Éfeso y que por ayudar a los colosenses que estaban sufriendo
de falsa doctrina, de maestros que estaban intentando poner doctrina falsa, Pablo envía una carta. ¿Por qué? Por su pasión apostólica. Él tiene una pasión como apóstol de que las iglesias tengan una instrucción y que amen a Dios y que crezcan bien en el Señor, con una buena doctrina. Pero no solamente escribe Pablo a Colosenses, a Colosas y a Filemón por esta falsa doctrina Colosas y por esta situación entre el esclavo y el Señor, a Filemón, por pasión apostólica, sino también por preocupación pastoral. Porque él no solamente es apóstol y quiere dar dirección y que tengan buena doctrina en las iglesias, sino que además hay una preocupación por las personas, Filemón y Onésimo, y por las iglesias, Colosenses. Tiene una preocupación por las iglesias y también por las personas. No solamente hay que tener preocupación por una iglesia, hay que tener preocupación por los individuos que forman la iglesia. Y Pablo tiene una preocupación pastoral tanto por Onésimo y Filemón, personas individuales, como por Colosenses, una iglesia que está sufriendo falsas doctrinas que intentan meterse dentro de la iglesia. Pero además está escribiendo aquí Pablo a los colosenses de una forma práctica, amigable incluso a veces, tajante, seria, pero práctica para no dividir la vida cristiana de la vida secular. Para no decir, mira, es que yo en la iglesia soy así y en el mundo soy asá. No. Yo soy cristiano las 24 horas del día y me comporto como cristiano dando fruto de arrepentimiento y me comporto como cristiano estando en la iglesia, estando con el pastor y aún estando con mi familia, que son gente que incluso puede estar en la droga. Yo sigo comportándome como un verdadero cristiano. Y él empieza a hablar a cada uno de ellos y fíjate que él ahí no tiene ni WhatsApp, ni Facebook, ni TikTok. No puede darle al like, no, imagínate a Pablo allí, ¿verdad? Darle un me gusta a la campanilla, darle al like. Pues no podía hacerlo Pablo, no tenía nada de eso. Entonces, ¿qué tiene Pablo? Correspondencia, cartas. Todas esas cartas, la que llegó a Colosas, la que llegó a Filemón, la que luego llega a Filipenses, la que llega a Éfeso, la de Tesalónica, todas esas cartas después se unieron y pasaron un filtro, un canon, y ahí se hizo la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero al principio eran cartas, no era un libro completo. Amén. Por eso hay que entender que, luego ya lo veremos eso, ahora me voy a centrar en otras cosas, esto estoy introduciéndome, pero la carta de Éfeso es posterior a la de Colosenses, porque Colosas, estaba a unos 160 kilómetros de Éfeso. ¿Y qué pasa? Que las falsas doctrinas empiezan a llegar desde Grecia y Turquía, allí a Colosas, y como tiene que escribir una carta Pablo por las falsas doctrinas en Colosas, resulta que la extensión de la falsa doctrina había llegado también a Éfeso. Y después tiene que escribir a Éfeso prácticamente copiando muchas cosas porque son las mismas falsas enseñanzas que intentan extenderse. Amén. O sea que las falsas enseñanzas no son de ahora, han estado toda la vida. Y la falsa enseñanza, luego lo veremos, me gustaría que le digas al de al lado, la fuente siempre es del diablo. Siempre es de espíritus engañadores. La fuente siempre viene de parte de Satanás. Pero no es porque los hombres sean engañadores. A veces. La fuente es Satanás. Pero a veces hay engañadores, como lobos, y a veces hay engañados, que enseñan lo que han recibido. Cuando hay una falsa doctrina, una falsa enseñanza, no siempre hay una mala intención de un engañador. A veces hay la buena intención de un engañado, pero la fuente sigue siendo Satanás, que intenta interrumpir la verdad. ¿Ha entendido? El engañado y el engañador. La fuente de la falsa enseñanza. La fuente de la falsa enseñanza es Satanás, al igual que la fuente de la palabra de Dios sí que es Dios. Amén. Entonces, aquí vamos viendo como primeramente, y me voy introduciendo poco a poco y vamos a ir profundizando, ¿vale? Primeramente, en Colosas había problemas. Y me gustaría que entendiera que en las iglesias hay problemas. En las iglesias hay problemas, en las iglesias hay luchas, en las iglesias hay tensiones, y cuanto más gente se sea, más. Por eso se necesita marcar una línea y que todos pasen por esa línea. Porque si no, cada uno hace lo que quiere. No existen iglesias perfectas. Lo que sí existen son iglesias saludables.
Iglesias saludables son que cuando ven un problema, una situación, una tensión, lo que hacen es intervenir para que eso deje de estar. Pero perfección no puede existir, porque el día que exista iglesia perfecta es porque nosotros ya no estamos aquí. Porque si en algún momento la iglesia fue perfecta, el día que tú entraste dejó de serlo. ¿Amén? Y no porque tengas esa cara. Como lo digo así porque como nadie, ¿a quién le está hablando? No es para ti, es para los que han faltado hoy. Pero realmente entendemos que no somos perfectos. Por lo tanto, entendemos que en las iglesias hay problemas, pero Jesús quiere traer siempre una verdadera libertad, porque es su iglesia. Las iglesias no son de los pastores. Los pastores estamos aquí, podemos estar más o menos años, pero el buen pastor y el cabeza de la iglesia y el que dice que edificaré mi iglesia es Jesús. Por lo tanto, nadie puede adueñarse de la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Y nosotros tenemos que someternos cada día a Jesús. Y si Jesús algo me toca a mí y me dice, te está equivocando aquí, Moisés, esto no es de mí, yo tengo que corregir y volver atrás, porque una cosa son mis sueños, mis proyectos, y otra cosa es lo que Jesús piensa que es el pastor verdadero. ¿Amén? Entonces, lo que hace Colosenses, Pablo primero, en la carta de Colosenses, en el primer capítulo, en los primeros versículos, es demostrar, como dice aquí en el libro, que lo primero es lo primero. ¿Y lo primero qué es? Jesús. Y es que a veces pasamos años en la iglesia y nos enfrascamos en servicio y nos enfrascamos en cosas de tal manera que a veces nos olvidamos de a quién servimos y para qué estamos aquí. Y empezamos a tensionar y a pelear entre nosotros, queriendo la razón uno con otro, cuando en realidad tenemos que recordar de nuevo que Jesús, el que tiene que ser lo primero. Y cuando nos acordamos constantemente de que Jesús es lo primero, un montón de niñerías y de inmadureces se van de la cabeza. Porque nosotros tenemos que centrarnos en que Jesús sea glorificado por encima de todas las cosas. Cuando nosotros miramos la carta de Colosas, se les llama la carta de las prisiones por lo que hemos hablado, y vamos a dar un poquito de información en cuanto a esto, ¿vale? Primeramente, se habla de que Colosenses es surgido, como hemos dicho, del ministerio de Pablo en Éfeso durante 3 años. Estuvo desde el 52 al 55 después de Cristo ministrando 3 años en Éfeso, se convirtió allí en Epafras, y de allí se abrió la iglesia de Colosas cuando volvió a aquel lugar, del cual era nativo. Y sobre el 60-61 Pablo escribe a la iglesia de Colosas para corregir. Escribe a la iglesia de Colosas con 4 propósitos. Primeramente, denunciar el pecado y la falsa enseñanza. Lo primero que hace Pablo, para refutar toda herejía, para combatir toda herejía que se estaba metiendo en la iglesia. Segundo propósito de la carta de Pablo para Colosenses, instruir en la verdad y alertar del peligro. No solamente señalar la falta, sino decirle qué es lo verdadero y alertar del peligro para que no caigan en la trampa. El tercer propósito, expresar interés personal y por la iglesia. Y el cuarto propósito, llevarlos, instarlos a que tengan unidad, armonía y que se amen los unos a los otros. Esos son los propósitos de Pablo con esta carta que escribe a Colosenses. ¿Quién es el que entrega esta carta? Esta carta no podía ser enviada por cualquiera porque se podía perder en el camino. Tenía que ser gente de confianza. Hay un amigo y un discípulo de Pablo que se llama Tíquico. Tíquico es el que entrega, parece ser, las cartas y la hace llegar hasta Colosas, hasta las ciudades del encarcelamiento de Roma. Y ahora vamos a entender cuál es el contexto de Colosas en ese tiempo. Turquía, lo que es Turquía ahora mismo. Asia Menor en aquel tiempo. El contexto que había allí, ¿qué tipo de iglesia había allí? ¿Era una iglesia de gentiles? ¿Una iglesia de judíos? ¿Era una iglesia de qué? Era una mezcla. Habían gentiles con un pasado inmoral en el ámbito sexual y con un pasado muy turbio en cuanto a la demonología incluso. Habla Colosenses de principados, de potestades, de brujería, de hechicería. O sea, que habla de que tuvieron un pasado sobre todo de inmoralidad sexual
y de estar en el ocultismo, los gentiles que habían en aquel tiempo allí. Pero no solamente habían este tipo de gentiles con este pasado, sino que habían judíos que habían estado pues siendo judaizantes en la ley, como en el Sanedrín, en las sinagogas, perdón, y se habían convertido al Señor. Pero cómo no, ellos venían con sus leyes y su legalismo en cuanto a ciertas cosas que como judíos tenían que hacer. Pero se mezclaba el gentil pagano e inmoral con el judío legalista, con el cristianismo y en una esfera de inmoralidad sexual y ocultismo que había en aquella tierra. ¿Vale? O sea que era un lugar un poquito difícil de pastorear. Era un lugar un poquito complicado de pastorear. ¿Qué es lo principal que señala Pablo a los colosenses? Se le llama así a esta carta: el señorío de Cristo. Como hay falsas enseñanzas que están intentando entrar, como hay inmoralidad, como hay tantas cosas que están intentando meterse dentro de la iglesia, Pablo se centra no en rebatir tonterías, sino en decir: Cristo es todo. Cristo es lo que necesitáis. La supremacía de Cristo es lo que tiene que estar aquí. Y él habla de Jesús como el Señor de toda la creación, habla de Jesús como el cabeza de la iglesia y habla de Jesús como el Salvador supremo. Y cuando destaca de Jesús, 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 entonces empezamos a ver cómo la lucha contra la falsa enseñanza tiene que lucharse siempre poniendo a Jesús en el centro. A veces, ¿habéis escuchado el versículo aquel que dice que las perlas no se echen a los cerdos? Hay veces que hay con personas con que no hay que discutir. Hay personas con las que no hay que entrar en discusión. Porque hay personas que tienen una idea fija de la cual no quieren salir ni quieren escuchar. Y por lo tanto tú no tienes que entrar en discutir la palabra de Dios. La palabra se puede discutir cuando hay una comunicación de que tú recibes, respondes, argumentamos, pero cuando tú dices, no, pero yo no lo veo, pero yo no, bueno, pues, oye, pues que Dios te bendiga. No tenemos que discutir la palabra. Ahora bien, tenemos que hablarla, tenemos que rebatirla, estar preparados para exponerla si es necesario. Pero sobre todo entender que la mayor forma de rebatir cualquier falsa enseñanza es decir, no voy a entrar en razonamiento humano de letra tú contra mí. No, porque Cristo requiere fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, es imposible que lleguemos a un acuerdo. Aquí Cristo es todo. Supremacía de Cristo. Cuando Cristo es el centro de todas las cosas, cuando tenemos una relación con Cristo, cuando Cristo es el que nos trata y nos dejamos tratar por Él, entonces nuestra motivación cambia y nuestra forma de ver las cosas cambia. ¿Amén? Entonces, encontramos aquí que había dos grandes problemas y nos vamos a ir metiendo en falsas doctrinas, falsas enseñanzas que había en aquel tiempo. Habían dos grandes problemas. Una era el pluralismo religioso que había en aquel tiempo, o sea, muchas religiones, muchas formas de seguir a dioses diferentes, y uno lo veía así, otro lo veía así. Recordar que era un lugar que estaba cerca de los griegos, un lugar que estaba cerca de las filosofías que se movían en aquel tiempo. Filosofía es una de las palabras que se utiliza varias veces en Colosenses. Y no solamente el pluralismo religioso, sino el sincretismo que había. ¿Qué es el sincretismo? ¿Algunos lo sabéis? ¿Qué es el sincretismo? Una mezcla de ideas de religiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando Constantino, el emperador romano, creyó en el Evangelio, ¿qué hizo? Lo que hizo es una mezcla entre la Iglesia evangélica y lo que después sería la Iglesia católica. Mezcló de tal manera que los santos los hizo, o sea, los dioses los hizo santos, las diosas por ahí vírgenes, y bueno, todas estas cositas. Hizo una mezcla donde hubo un papado después más tarde y se hizo la Iglesia Católica Universal. Fue una mezcla, un sincretismo de religión, de normas, de costumbres, de formas. Pero ahí había un sincretismo también, y el sincretismo al fin y al cabo, ¿qué es? El sincretismo al fin y al cabo es la disolución de la verdad en aras de tener unidad. ¿Vale? 1, 2, 3, respondo otra vez.
Tú crees en tu Dios, ¿no? Y tú en el tuyo. Y tú en el tuyo. ¿Para qué nos vamos a matar? Mira, vamos a disolver un poquito la verdad, para que no sea ni la tuya, ni la tuya, ni la tuya. Y para mantener la unidad, vamos a sincretizarlo todo. Y vamos a hacer una única religión donde quepamos todos. Y no hay ni la tuya, ni la mía, ni la mía, pero cabemos todos y así pues estamos unidos, ¿verdad? Esto es lo que se le llama hoy el ecumenismo. El ecumenismo, la Iglesia evangélica, la Iglesia católica, intentan unirse y decir, oye, pues mira, para no estar divididos, para mantener la unidad, pues vamos a aflojar un poquito todo y disolver un poquito la verdad de alguna manera y mantenemos la unidad. Pero Dios quiere unidad, pero la unidad no se vende disolviendo la verdad. La unidad no se vende disolviendo la verdad. Si tú tienes unidad dando a la verdad la centralidad que tiene, estamos unidos. Pero si tú la verdad la quieres disolver, perdóname, pero yo tengo que darle a la verdad el primer lugar. Y el sincretismo al fin y al cabo era eso. Era que para mantener la unidad entre ellos disolvían un poquito la verdad. Una mezcla de pensamientos de diferentes religiones. Y una de las cosas que más estaba de moda en aquel tiempo, que luego surge más en el siglo II, etcétera, es el gnosticismo. ¿Algunos lo habéis escuchado? El gnosticismo, ¿verdad? Del gnosticismo surgen la mayoría de las falsas enseñanzas que hasta hoy están en las iglesias. De ahí mismo surge. Y lo vamos a ver un poquito. Pero sobre todo, Pablo ataca, en general, el intento de piedad externa. El intento de parecer algo que no soy. El intento de, por obras, ser más cristiano que por gracia. Ataca la piedad externa y ataca el ascetismo, que se llama. Y cuando habla del ascetismo, ahora lo veremos también, son costumbres que tienen que ver con castigar el cuerpo y que a través de obras poder ser más buenos delante del Señor. Cuando hablamos del gnosticismo, el origen total del gnosticismo, ¿sabes cuál es? Es cuando sale de la base de decir, si Dios es bueno y creó el mundo, ¿por qué hay tanto mal? El gnosticismo surge de ahí. Dios es bueno, Él creó todo. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Claro, ellos intentan dar respuesta a eso. Intentando dar respuesta a todo eso, ellos dicen, pues no puede ser que Dios cree lo malo. Entonces ellos dicen, bueno, pues el Dios que cree todo el mundo, en realidad no es el verdadero Dios. Es un Dios menor. El Dios verdadero todavía no se ha dado a conocer, el bueno, el mayor de todos. Y entonces el Dios que ha creado todo es un Dios menor que tuvo un fallo. Y entonces dañó todas las cosas permitiendo la materia, lo físico, el cuerpo. Y la materia es mala. Entonces ese Dios menor tuvo el fallo y por lo tanto nosotros ahora que tenemos cuerpo, materia, no podemos ser buenos de ningún tipo de forma porque tenemos cuerpo. Entonces el cuerpo hay que hacer algo con él. Y de ahí surgen dos extremos que persiguen la Iglesia durante muchos siglos. El extremo del decir, y lo podemos ver con Biblia, acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 4. Mira lo que dice. Este es uno de los extremos que produce el gnosticismo. Produce extremos siempre. 1 Timoteo 4:3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Cuál es uno de los extremos del gnosticismo? Como la materia, como el cuerpo es malo, hay que castigarlo. Las enseñanzas que surgen, no puedes comer esto, no puedes vestirte así, no puedes hacer esto así. Eso proviene de una enseñanza del gnosticismo que habla del extremo de que la materia hay que castigarla, el cuerpo hay que castigarlo para llegar espiritualmente al Dios verdadero y bueno. Entonces el cuerpo, hay que abstener al cuerpo de cualquier cosa que cree deseos. Y eso es lo que lleva al extremo. Por eso hay gente tradicional todavía que dice hay que llevar faldas largas, no te puedes teñir el pelo, no te puedes depilar las cejas ni siquiera, o
vete a saber. Todas estas cosas, no comas esto, no comas lo otro, no hagas aquello. Y empiezan a poner normas de hombres para castigar la materia, el cuerpo. Para que el cuerpo esté oprimido y entonces espiritualmente podamos estar más cerca del Señor. Y entonces ellos entienden de que el Dios bueno, verdadero, el bueno de verdad, que aparecerá un día, ese, a través de la creación de la materia, hubo pequeños puntos de Él, de su esencia, que están en algunos, y por eso tenemos espíritu. Y entonces tenemos que buscar, a través del conocimiento, la gnosis es conocimiento, a través del conocimiento pleno, encontrar el ser plenamente en el conocimiento de Él para llegar a ser un ser superior y parecernos a Él, castigando el cuerpo. De ahí surge, pues, los que se van a los montes, los ¿cómo se llaman? Ahora no se me ha ido el nombre. Los puritanos, todas las personas que se abstienen de todas las cosas del cuerpo para castigar el cuerpo. Pero el otro extremo, ¿cuál es? Vente conmigo a 2 Timoteo 3:4. El gnosticismo lleva a dos tipos de extremos. El extremo de decir, castigamos el cuerpo para entrar en lo espiritual, o el extremo de, como dice aquí, dice desde el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Cuál es el otro extremo? Pues como el cuerpo es malo, pues ya haz lo que te dé la gana, porque al ser malo, pues deleítate en el cuerpo. Haz lo que te dé la gana. El gnosticismo lleva a esos dos extremos. O el castigo del cuerpo, o el haz lo que te dé la gana. Me gustaría que le diga al de al lado, para que no te duermas y no te quedes sentado en la mesa ahí con la cabecilla. Dile al de al lado, los extremos nunca son buenos. Claro, a la respuesta de ellos, ¿cómo puede ser un Dios tan bueno y que haya hecho la materia mala? Ah, porque fue un Dios menor el que lo hizo. Entonces el Dios bueno no llegó a participar. Ese Dios menor entonces lo hizo mal. Pero vino Jesús, que fue enviado. Y Jesús, dicen los gnósticos, ¿vale? Dicen, Jesús, hay diferentes niveles de gnósticos, y diferentes esferas. Pero en general, dicen, Jesús en realidad no tenía cuerpo. Era una ilusión. Dicen los gnósticos. Entonces, en realidad, en la cruz del Calvario, Cristo, un verdadero Dios, tomó a Jesús, el hombre, y lo poseyó y habló a través de él para mostrarnos el camino al conocimiento pleno. Pero en la cruz, ese Cristo desposeyó a Jesús y murió Jesús allí, pero Cristo no. Eso es lo que dicen los gnósticos. No se vaya ninguno diciendo aquí, nosotros creemos que Jesús no tenía cuerpo. Era toda una ilusión. ¿Y ellos qué es lo que creen? Que Jesús no tenía cuerpo, que Jesús no era 100% Dios, que Jesús no era 100% hombre, que Jesús no murió en la cruz. O sea, Jesús sí, pero no el Hijo de Dios. Se entregó con cuerpo en la cruz. Y que Él sí mostró el conocimiento que hay que seguir para encontrar el verdadero camino a la salvación, castigando el cuerpo y siendo como Jesús para tener ese verdadero conocimiento. Eso es lo que creen los gnósticos. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque todas las falsas enseñanzas que surgen en Colosas, todas tienen que ver con el gnosticismo, parten de esa base. Y entonces ahora vamos a ir un poquito a ella. En la iglesia de Colosas vemos que, como he dicho antes, estaba Colosas a unos 160 kilómetros de Éfeso, se reunían en las casas, entre otras las de Filemón, y tenían a la Odisea y Hierápolis, como vecinas también, estaban cerca. Y fíjate lo que dice, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 3 habla de que dice que estaban caracterizados por toda clase de inmoralidad. Y dice, y encontraron a Cristo, y dice en el capítulo 2, que habían sido víctimas del poder satánico y de la muerte espiritual en sus pecados. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, porque algunos lo veo con cara de limón y vamos a leerlo aquí. Colosenses capítulo 2.
A esta hora, cara de limón, hermano. A la noche sí, ahora no. Colosenses 2, versículo 13. Habla vamos a leer, desde el 11, por ejemplo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Por qué Pablo toca el tema de principados, potestades, dominios, que está hablando de jerarquías angelicales malignas, de demonios? ¿Por qué Pablo toca eso? Porque parte de la iglesia de Colosas, los gentiles, tenían un pasado que adoraban demonios, que estaban en ocultismo, que estaban en brujería. Claro, ahora vienen gentiles que hacían este tipo de cosas, de brujería. Y vienen judíos que no, pero es que hay que guardar el sábado, ¿eh? Y la fiesta, que vienen los panes sin levadura, y la fiesta de las trompetas, y viene Pentecostés, y viene... Esto también hay que hacerlo, ¿eh? Ah, y los judíos somos primero, vosotros sois injertados, ¿eh? Y cada uno viene con lo suyo. Vienen unos con la brujería, los judíos con esto. La inmoralidad alrededor. Y entonces en la iglesia empieza a haber una lucha donde se empiezan a mezclar algunas falsas enseñanzas. Entre esas falsas enseñanzas, como vamos a ver ahora, está la de adorar unos supuestos seres espirituales, como ángeles, quitando a Cristo de ser el mediador entre Dios y los hombres, rebajando a Cristo, porque el gnosticismo que hacía, Cristo no cuerpo, Cristo no muerte, Cristo no Dios hombre, rebajaban a Cristo y adoraban supuestamente ángeles, algunos de ellos, creyendo que podían ser representantes del cielo o de Dios. Eso vamos a ir a verlo ahora, ¿vale? Pero sobre todo, me quiero centrar en dos puntitos, por eso he leído esto de aquí. Necesitaron en Colosas liberación. A ver quién tiene ojos de necesitar liberación. ¿Hay alguno que quiera pasar aquí a representar una manifestación? Necesito a alguien aquí que se pase así o algo. Necesitaron liberación. ¿Sabéis que existe la liberación? Existe la liberación, ¿no? Existen los demonios. Y existe la liberación, y estos aquí no te está hablando cómo los liberaron ni cómo hicieron, pero te aseguro que leyendo una carta de que Cristo era el Dios, no se liberaron. Necesitaron liberación. Y necesitaron liberación y discipulado. Liberación y enseñanza de la palabra. La liberación y la enseñanza de la palabra quitó la autoridad de los demonios y la palabra fue limpiando sus vidas para enseñarles a ser cristianos. Decir Cristo es el Señor no libera a una persona. Esa persona hay que ministrarla. No delante de la gente, en un lugar privado. Pero existe la liberación. Amén. Los demonios saben cómo trabajan. Y aquí encontramos una iglesia que estaba mezclada y había vivido la liberación también. Cuando nosotros decimos, y me meto ahora en las falsas doctrinas y vamos a ir viendo algunas, cuando nosotros decimos que las falsas enseñanzas tienen como fuente a alguien, ¿cuál es la fuente? El diablo. Pues podemos entender que a veces de los que vienen a la iglesia, que supuestamente están libres, algunos no están tan libres. Y hay engañadores lobos que intentan engañar, y hay engañados que traen el engaño que han recibido. Pero es que ellos habían estado en un mundo de ocultismo. A mí me enseña la experiencia, habiendo tratado a luciferianos y satanistas y habiendo ministrado, me enseña la experiencia que estos luciferianos, satanistas y brujos que ministramos
durante tiempo ellos no sabían diferenciar entre los buenos y los malos. Porque tenían tanta amistad con los malos que no los veían tan malos. Esto no es un libro, esto lo hemos ministrado. Gente decir, pero entonces, ¿esto de quién viene? ¿De parte de los buenos o de los malos? ¿De quién viene? ¿De parte de Dios? Pues imagínate en un lugar donde había habido liberación, donde había habido inmoralidad sexual y donde había habido inmoralidad de ocultismo y de práctica ocultista, provocó que hubiera tanta gente allí que no sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo, que la falsa enseñanza empezó a meterse como la adoración a ángeles. Vosotros sabéis que los demonios también son ángeles, caídos pero ángeles. O sea que el diablo metió dentro de la iglesia el engaño de adorar a ángeles incluso, o a demonios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la fuente, quiero que leas conmigo 1 Timoteo 4:1. Dice así: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Engañadores y engañados. La fuente es Satanás, los agentes son los engañadores y los engañados. ¿Y la sustancia cuál es? Los extremos en cuanto a las cosas materiales. Los extremos entre el cuerpo, la materia, la comida, las fiestas. ¿Qué es lo que trata Pablo? Hay 10 falsas enseñanzas que tenéis aquí, que es con lo que nos vamos a centrar hoy, porque es que ahí hay tanto para hablar. 10 falsas enseñanzas, algunas son muy parecidas, pero vamos a intentar verla un poco, ¿vale? Y vaya a participar conmigo, ¿vale? 10 falsas enseñanzas que tenía aquí en el libro, que no lo dice así, Colosenses así, tan claro, pero lo deja ver en medio de los versículos. La primera dice que había falsas enseñanzas filosóficas. Cuando habla de esto, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Alguien puede decir algo? Filosóficas. ¿De cómo fuimos creados? Bueno, puede por ahí venir también algo. Ideas, razonamiento, conocimiento. ¿Y quién se centraba en eso? Los gnósticos, ¿no? Cuando nosotros nos centramos en solamente razonamiento humano sin espíritu, nos perdemos. Nos perdemos. Fijo, ¿eh? Sin fe es imposible. El razonamiento humano va a cuestionar constantemente lo sobrenatural que puede hacer el Espíritu Santo. El razonamiento humano, el humanismo que se mueve hoy en las iglesias, intentando tachar todo lo que el Espíritu Santo puede hacer hoy sobrenatural, es algo que hoy está en los lugares. Es más, el diablo está consiguiendo meter un pensamiento en las iglesias, escucha bien esto, que aquel que se mueve mucho en el espíritu es demasiado cerrado y tradicional y antiguo y pasado. Y ahora no se lleva eso tanto. Hay que mantener la compostura. El espíritu si te vienen ganas, páralo, porque hay que mantener la compostura, se va a asustar la gente. Esto es lo que el diablo está metiendo en las iglesias. No significa que hagamos los locos, no. Pero si en la iglesia no se puede mover el Espíritu Santo, ¿dónde se va a mover? Yo leo la Biblia y la Biblia me dice que había liberación, la Biblia me dice que hay bautismo del Espíritu Santo, la Biblia me dice que hay milagros, la Biblia me dice que hay sanidades, la Biblia me dice que ocurrían cosas sobrenaturales, porque claro, si yo entiendo la esfera de Dios, que la que se mueve es en lo sobrenatural, en lo espiritual,
y aquellos que tienen fe a través de la oración pueden crear un canal para entrar en el mundo espiritual y provocar que lleguen las bendiciones sobrenaturales en el mundo natural, solamente es a través del Espíritu Santo que puede pasar. Si eso pasaba antes, yo creo que puede pasar ahora, pero no solamente creo como un pensamiento mío, sino que es que yo he vivido qué pasa ahora. Y entonces puedo decir aquí en el micro, eso sigue pasando. Una de las cosas que cuando yo empecé a pastorear, una de las cosas que me propuse era que no quería una iglesia tonta llena del Espíritu. O sea, quiero que la iglesia estudie, quiero que la iglesia aprenda la palabra, quiero que la iglesia... Porque no queremos ser, somos todos, no sabemos ni leer, pero estamos llenos del Espíritu, fuego, fuego, fuego. No, el que no sabe, no sabe, porque no ha aprendido y no pasa nada. Pero la iglesia se tiene que preparar en la palabra. Pero no puede caer en la trampa de, escucha bien, la base de las falsas enseñanzas de la mayoría es el gnosticismo. Y el gnosticismo suele tener los extremos. ¿Y los extremos de qué? Los extremos de, me preparo la palabra, y se va el espíritu. Ya no dejamos espíritu. No, la palabra es la revelación de Dios y ya está. Pero ¿y el Espíritu qué? ¿Es que no somos nosotros templos del Espíritu Santo? Que si el Espíritu no se puede mover sobrenaturalmente en mi vida, perdonadme, entonces ¿para qué está en mí? Sí, Él me justifica, Él me sana, Él me limpia, Él me trata, yo tengo relación con Él. Pero yo no creo que Dios pueda moverse en el mundo natural haciendo cosas sobrenaturales. ¿Cómo no lo voy a creer? Yo tengo que creer en la palabra, tengo que buscar de la palabra, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo me preparo en la palabra de Dios y mi fe tiene que alimentarse de la palabra de Dios y no hacer mezclas raras donde nos alimentemos de letra, a veces más que de la palabra de Dios, y dejemos el Espíritu a un lado. Porque si el Espíritu Santo no maneja y no dirige, las falsas enseñanzas se cuelan sin darnos cuenta. Porque es el Espíritu Santo el que hace que uno que es de pueblo y no sabe ni leer, se pueda dar cuenta que no viene de parte de Dios. Discierna decir, esto no es. Aunque no sepa, aunque no tenga letra ninguna, pero el Espíritu es el que hace discernir. Pero si además no somos extremistas, sino que le damos a la palabra y al Espíritu, a la palabra y al Espíritu, eso nos hace completos. Y nos hace estar preparados para toda buena obra. Por lo tanto, la primera falsa enseñanza que se movía eran ideas filosóficas. Dice en capítulo 2, versículo 4, que no os dejéis llevar ni os dejéis engañar con palabras persuasivas, ni por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y hablaba de un conocimiento esotérico, del gnosticismo incipiente del momento, donde hablaba de la materia que era mala y sobre todo de que la iglesia no cayera en la trampa de todo esto que viene desde las tradiciones de los hombres. Desde las tradiciones, por ejemplo, no coman morcilla. ¿Por qué no comen morcilla? Porque está muy mala. Aquel que tenga morcilla en la casa está en pecado, ¿eh? Tienes que dársela al pastor para que yo haga un altar en mi casa y me ponga fino con las morcillas. Que uno decide no comerla porque ve que en el Antiguo Testamento, en la ley, se dijo que era sangre y la sangre no se comiera. Y uno decide no hacerlo, está bien. Pero que lo enseñe, no. Porque en el Nuevo Testamento dice, de todo lo que te pongan en la mesa, come. ¿Qué es lo que pasaba en el Nuevo Testamento? La mezcla que había entre judíos y gentiles, venían los judíos y decían, pero ¿cómo os coméis el cerdo? El cerdo no se come. ¿Cómo hacéis esto el sábado día de reposo? ¿Cómo coméis morcillas si Dios ha dicho en la ley? Y ese era el problema. Unos decían una cosa, otros decían otra, y por medio de las tradiciones de los hombres se levantaban filosofías de lo que se podía y lo que no se podía hacer.
Y Pablo viene a decir, señores, dejaros de tonterías, de filosofías de hombres. Aquí Cristo es el primero y aquí tenemos que entender que nosotros no somos salvos por el conocimiento de tradiciones o de letras. Es Jesús el que nos hace salvos. Y que Jesús no nos ha esclavizado a normas como al pueblo de Israel. Ahora mismo está bastante incipiente esto de somos judíos, somos israelitas, judaizantes, ¿no? La kipá y judaizantes, Yeshua, Shalom, Adonai. Tú dices, ¿pero qué le ha pasado en la boca? Te pone ahí en el TikTok, hay un montón. Y empieza a decir, no, ya, se la ha ido la olla. Pero ¿por qué intentan ser judíos si no son judíos? Lo que se le enseñó al pueblo era para el pueblo de Israel, no para nosotros. La ley es para el pueblo de Israel. La ley, los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley moral es para todos, porque para todos se nos pide no mentir, no matar, no hacer. Pero la ley ceremonial, las leyes higiénicas son para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Tengo entendido en el Nuevo Testamento, del libro de Hechos, que se dice que nos ha parecido bien a nosotros del Espíritu Santo no imponeros todas estas cosas, salvo 4, y en ellas sale el comer sangre. ¿Cómo contrastamos esto? Precisamente por lo mismo de que a veces ha ocurrido en otros momentos. La progresividad. A Moisés le permitió ir al pueblo porque había ignorancia y luego pide un poco más y con Jesús pide un poco más. En el principio, ante tanta situación que habían tantos judíos convertidos y ante los gentiles, etcétera, intentan poner normas intermedias para intentar no dañar ni a uno ni a otro. Yo tengo claro una cosa, ahora viene un latino, hay gente pues, que en Latinoamérica no pueden beber alcohol, ¿no? Hay iglesias, o muchas iglesias, que es así. Y a lo mejor pues yo me voy a cenar con vosotros y puedo decir incluso a alguno que va conmigo, no pida alcohol porque le sienta mal, no pida. Algunos dicen, a mí me da igual. No, pero oye, si estás con alguien que todavía no lo ha entendido, que está en el principio y le puede hacer daño, como dice Pablo, para no dañar, pues no lo hagas por amor al hermano. Entonces, en el principio se pusieron cosas para ir progresivamente creciendo juntos, pero en realidad luego vemos Pedro, por ejemplo, que se le puso a la mesa alimentos que ellos no comían y le dijo, lo que te venga a la mano, come. Incluso aquí dice, en un versículo que hemos leído, dice, no llaméis vosotros inmundo a nada de lo creado, porque precisamente del gnosticismo habla de la materia, de todos los alimentos, etcétera, los extremos, y dice, porque si es con acción de gracias, disfrutar de todo. Pero yo me refiero a que ahí está hablando de carne, ¿no? De comer cualquier tipo de alimento, pero estamos hablando de un animal ahogado o de sangre. Es que la morcilla en sí está, no es que tenga sangre, es que está hecha de sangre. Sí. Entonces, igual es hacer un poquito la separación esa. Que no digo que sea pecado comer morcilla ni nada. ¿O no? Pero claro, es que es algo muy contrastado. Sí, pero por eso cuando nosotros entramos, esto es lo que nos lleva a esta enseñanza de los extremos y del cuerpo. Cuando nosotros entramos, bueno, pero entonces, a ver, escucha, ¿fue ahogado o no fue ahogado? ¿Se mató y se derramó la sangre entera o no? ¿Es sangre completa o no? Entramos en mirar del alimento, detalles que a nosotros no se nos ha dicho que estemos mirando. A nosotros simplemente se nos ha dicho que disfrutemos de lo que se nos ponga a la mesa. Es algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Que recordar que las leyes puestas al pueblo de Israel, impuestas, eran leyes que eran un adelanto de lo que físicamente hacían ellos, un adelanto de lo que espiritualmente haría luego la iglesia. Por ejemplo, el sábado, el día de reposo. Y algunos dicen, bueno, ¿y nosotros por qué no hacemos día de reposo? Porque algunos reposan más de un día. No. ¿Nosotros por qué no hacemos día de reposo? Porque el día de reposo era la intención de Dios de decirle al pueblo, no quiero que viváis solamente para trabajar, quiero que dejéis un día para la familia y para mí. Pero lo impongo, porque venían del desierto, venían de otro pueblo, os lo impongo como ley. Pero luego, en vez de imponerlo como ley, simplemente lo que hace es enseñarnos lo que tenemos que hacer y por amor
nosotros le servimos a Dios, por amor tenemos que dar lugar a la familia y por amor nos enseña Cristo de cuidar a la mujer, la esposa al marido y de tener tiempo con la casa, reunirnos en la iglesia del Señor los domingos, pero ya no nos lo impone como ley, pero era una sombra, era lo que quería Dios, o sea, lo que Dios pedía a Israel, no es que Dios cambia de pensamiento, sino que es el mismo pensamiento, pero antiguamente lo impone porque son inmaduros y ahora simplemente por amor quiere que lo hagamos, no literal y físicamente, pero sí quizá en actitud, mentalmente, etc. No sé si me explico. Pero el tema es que no podemos caer en ningún tipo de tradición que tome el lugar de quitarle la centralidad a Cristo. Ningún tipo de tradición. Pero escucha, y me voy entrando en eso, ¿no? Cuando yo hablo de eso, no solamente hablo de ningún tipo de tradición que tome el lugar de Cristo, sino que además nosotros somos una iglesia multicultural, ¿no? Hay diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes costumbres. Hay algo que hace los bolivianos, o los peruanos, o los colombianos, o los gitanos. Hay algo de otra cultura que a ti no te va a gustar ni lo vas a ver bien. Y tú vas a decir, ¿cómo hacen eso? Eso me parece fatal. Eso no lo veo para nada bien. Pero nosotros vamos a caer en juzgar algo que no podemos entrar a juzgar. Porque tú, si hubieras nacido ahí, también lo harías. Lo único que tú tienes que coger de tu cultura y de la mía, hay que ponerlo filtrado en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, esto no cabe, me lo tengo que quitar sí o sí. Lo que la palabra de Dios no lo refuta, no lo rechaza, sino que dice, no dice nada, pues si lo quiero hacer lo hago. Y nadie, escucha bien, nadie me puede juzgar. Lo que hacían ellos eran, pero nosotros somos judíos, vosotros sois los injertados, gentiles. Ah, pero vosotros, imagínate los judíos, ¿vale? Algunos estaban en la iglesia y el sábado, así como de alguna formita, guardaban su día de reposo, ¿vale? No oficial, pero lo hacían así, ¿no? Porque a nosotros nos gusta, pastor, no es que lo hagamos como doctrina, pero tenemos la costumbre. Pero ahora había el gentil que no guardaba el día de reposo el sábado. ¿Y qué decían esos judíos? Madre mía, qué sinvergüenzas. Un sábado y se van a hacer esto y lo otro. Esto pasa lo mismo entre culturas. Madre mía, ¿y esto hacen? ¿Esta cultura? ¡Qué feo! Y esto hacen... Y empezamos a juzgar tradiciones cuando nosotros no nos toca entrar en tradiciones solo lo que la Biblia no quiere. Lo demás, cada uno ha nacido donde ha nacido y que cada uno se apañe a lo que tenga que hacer. Si no me toca la palabra. ¿Estáis entendiendo eso? Claro, ahí entramos en culturas cuando, por ejemplo, yo qué sé, pues hay una cultura, bueno, no digo nombres, ¿no? De cosas, pero hay una cultura a lo mejor que dice, pues mira, que él se ha casado con aquella y han tenido una mala experiencia, hay un adulterio por medio y ahora hijos y ahora ya se va a quedar soltera para toda la vida porque ya no se puede casar más, por ejemplo, ¿no? Y la cultura dice, claro, que no le toca, tiene que quedarse ya sola ya. Y ahora esa mujer pues se busca a un novio y dice, quiero rehacer mi vida. ¿Y la palabra qué diría? ¿La otra persona adulterada ha sido abandonada a esta persona? ¿La palabra la respalda para rehacer su vida? Sí. Pero culturalmente habría gente que diría, qué mal. ¿O no? Qué mal, qué sinvergüenza. Ahora después de, madre mía. ¿Pero por qué? Porque hacemos las cosas muchas veces por nuestras tradiciones y juzgamos bien o mal por la tradición. Y nosotros, aunque tengamos tradiciones o culturas propias, cada uno de donde ha nacido, tiene que filtrar todo bajo la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice sí, aunque me diga mi quinto abuelo que no, la palabra de Dios dice sí.
o el sexto, el séptimo, el que quieras tú. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? En la iglesia había ideas filosóficas basadas en tradiciones y sobre todo tenía que ver con el gnosticismo, tratando de los extremos de tienes que abstenerte de esto y no comer aquello, y tienes que hacer lo otro y dejarte de aquello, y esto no lo puedes hacer, y el sábado tienes que guardarlo. Y entonces Cristo dice, señores, nosotros somos de Cristo, Pablo, somos de Cristo. Nosotros ya no estamos ni con los judíos ni con los gentiles, somos de Cristo. Nosotros ya no tenemos tradiciones de judíos ni de gentiles. Esto es la iglesia. Y en la iglesia la palabra de Dios manda por encima de la tradición. ¿Amén? Dile a de al lado, no te quedes con esa cara que es así. Díselo a de al lado. No solamente había falsa enseñanza filosófica, nos quedan 20 minutos, ¿vale? Resiste. Sino había falsa enseñanza sincrética. Lo tenéis en el libro, los que tenéis el libro. Sincrética. ¿Qué es lo que hemos dicho antes? La mezcla de ideas, la mezcla de religiones, la mezcla para disolver un poquito la verdad. Y Pablo lo pone claro, ni fiestas, ni días de santos, ni bautismos vuestros, ni circuncisión, ni el día solemne, ni las festividades judías, ni el sábado de reposo. No, Cristo, dejadme vosotros de mezclas. No quiero en la iglesia que sea como los gentiles dicen ni como los judíos, quiero que sea como la palabra dice. No hay mezclas, no tenemos que tener mezclas. Primero Jesús. ¿Renuncio a mi cultura totalmente? No, cada uno tiene su arraigo, su nacimiento, tiene su cultura, tiene lo que cada uno lo que ha nacido. Porque cultura es, pues, lo que nos han enseñado que hacemos y practicamos de generación en generación. Eso es cultura. Y está bien tener un arraigo de generaciones que nos han enseñado valores y principios. Eso es bueno. Pero los que no son aceptados por la palabra, hay que cortarlos. Y darle a Dios la supremacía, a Cristo el primer lugar. Ese voy rápido porque lo hemos hablado antes. Una falsa enseñanza más, la tercera, demoníacas, dice. A ver, ¿alguien puede poner cara de demonio? Influencias espirituales. Mira, el cristiano, yo lo digo así para... Vosotros sabéis cómo hablo yo. Muerte, demonios. Hay que perder el miedo a hablar de esto. Muerte, demonios. Muerte, demonios. A lo mejor me muero mañana. Tenemos miedo a decir, ay, muerte. Ay, Señor, como si no te fuese a llegar. Demonios, ay, los demonios. Que no pasa nada. Tenemos a Cristo. Habían influencias espirituales, demonios. Es muy posible, escucha bien esto, que el que tienes al lado a lo mejor sea un demonillo. Es broma. Va por dentro, a lo mejor no lo has visto. ¿Sabéis que hay estados diferentes en una persona en cuanto a influencias demoníacas? Hay el estado de opresión. La opresión es externa, no es interna. La opresión es algo que los demonios oprimen a una persona y eso pasamos todos por ahí. Cuando tú sientes como que algo te está acorralando, que sientes una opresión, incluso dolor de cabeza puede ser, sientes como que hay una mala presencia. La opresión la podemos sufrir todo y además la puedes sufrir más cuando estás haciendo la obra de Dios mucho, puedes sufrir opresión. Porque los demonios oprimen para que te atemorices, para que te asustes, para que te pares. Uy, no, contra los demonios no quiero pelear. Ahí vamos ahora. Un cristiano puede ser oprimido tranquilamente. El segundo nivel sería atormentado. El tormento sigue siendo exterior la influencia. No es interna. No es que se tenga demonios dentro ni nada de eso. Pero el demonio atormenta con dolores en el cuerpo, dolores de cabeza y ciertas cosas. Eso lo pueden producir también los demonios. ¿Vale? Después ya iríamos a algo más que... Vamos a ir entrando poco a poco a eso. Ya habría una posesión. Y el cuarto estado sería una enajenación. La enajenación, que es el último caso, es como el gadareno. Alguien que no tiene control de sí mismo y los demonios están totalmente gobernando a esa persona. La posesión también es ya dentro.
Supuestamente un nacido de nuevo que tiene al Espíritu Santo no puede ser poseído, ¿no? No van a morar el Espíritu Santo y un demonio en la misma vida. Por lo tanto, hay posesiones, y las posesiones tienen que ver con áreas de nuestra vida que los demonios han tomado. Y entonces me tienen bloqueado, me tienen frenado, tienen control en un área de mi vida la cual no puedo sanar, no puedo limpiar, no puedo despegar, no puedo salir adelante en ese área porque hay una posesión en ciertas áreas de mi vida, o una posesión más grave todavía. Pero hay cristianos nacidos de nuevo que no están poseídos, ni el demonio está dentro, ni mucho menos, nacidos de nuevo, pero sí que hay cristianos nacidos de nuevo que hay áreas de su vida que se las entregan a Satanás. Y aunque el demonio no está dentro, ese terreno pertenece a él. Como yo comprarme un terreno en Tarragona, vallarlo, poner una llave, no vivo allí, pero es mío. Los demonios trabajan a través de la mente y las emociones mucho. Entonces, el campo de batalla mayor es las emociones. Cuando yo me creo mentiras de Satanás y esas mentiras las hago que vengan al corazón y las emociones empiecen a caer en la tristeza, la amargura, la depresión, etcétera, etcétera, pueden no poseerme, pero pueden empezar a tomar áreas de mi vida, controlarlas por medio de mis decisiones. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Entonces, el trabajo de Satanás con los cristianos, ¿dónde es? En la mente. Son dardos que se lanzan. A través de personas, a través de que te viene el pensamiento, de diferentes maneras. Pero el diablo sabe cómo mandar pensamiento a tu mente. Los pensamientos que vienen a mi mente pueden ser de Dios, del diablo o míos propios. Si vienen de Dios, nunca me van a llevar a pecar. Si son míos propios, pues son deseos que surgen de mí, de mis concupiscencias o de cosas que he vivido, etcétera, etcétera. Si son que me llevan a pecar y a hacer las cosas mal, son puestos por Satanás. Si nos están llevando a eso. Entonces, la Biblia nos habla, ¿no? En Santiago habla de que la semilla llega y de que va reproduciéndose. Vemos como a través de los sentidos naturales nosotros vemos, oímos, sentimos, pasa la mente, de la mente los pajarillos pueden volar, pero no hay que dejar que hagan nido. Pero como hagan nido, como asentemos esa idea, como la tomemos, empecemos a pensar en ello, a meditar en ello, a tomarlo, a empezar a meditarlo y a aceptarlo de alguna manera, empieza a bajar a las emociones. Y cuando baja las emociones lo que hacen es empujar a la voluntad, tomar la decisión de hacer lo que sientes hacer. Es un proceso. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? La Biblia habla de que yo tengo que tomar el control de la mente. En el escudo, en Éfeso, que es una epístola que es gemela a Colosenses, habla precisamente del escudo, ¿no? La armadura del cristiano. Y habla del escudo de la fe para los dardos del enemigo. Es un escudo que no es redondo, sino un escudo que era largo, que cubría todo el cuerpo y cubría la mente. Pero ¿qué había también aquí? El casco, que era el yelmo de la salvación. Y es que yo tengo que tener, aunque yo sé que, bueno, es que si me meto en eso, yo tengo que guardar mi salvación con temor y temblor. Que a la perspectiva de Dios ya no la voy a perder porque Él ya sabe quién ha sido salvo. ¿Quién va a serlo? Pero yo, como no lo sé, yo tengo que guardar mi salvación con temor y temblor. Y ahí tengo que tener la seguridad de salvación y tener una identidad clara de quién soy. Para que cuando lleguen ciertos pensamientos a mi mente, la identidad que tengo de lo que yo soy, quién es mi padre y que yo soy hijo de Dios, haga rechazar ciertos pensamientos porque no caben en un hijo de Dios ciertos pensamientos. Entonces, para eso está el yelmo de la salvación. No es que me pongo la armadura cada mañana, en el nombre de Jesús me pongo la armadura. Y es como que hace así, no veas cómo pesa. No eso. Es que la armadura se convierte en armadura tu actitud, tu seguridad de salvación, tu fe, tu lectura de la palabra y relación con Dios,
tu caminar en el Señor y en la relación con Dios y evangelizar la palabra, tu vivir en justicia, primero de Dios, primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se le añade. Todas esas actitudes te defienden del trabajo del diablo contra ti. Y son áreas de tu vida que te están cubriendo. Cuando yo tengo identidad de quién soy, sé que hay cosas que en mí no caben. Y eso es el yelmo, que tiene que proteger de dardos que vienen a mi mente. Hay que expulsarlos para afuera. Si ¿van a venir pensamientos a tu mente? Claro que van a venir. Pero no pecas por pensar. ¿No? Algunos han puesto la cara así. No pecas porque venga un pensamiento. Si ya tú te regodeas en el pensamiento y empiezas a hacer tus ilusiones aquí, tu película, entonces puedes estar pecando ya de corazón. Pero no pecas porque venga una tentación, no pecas porque venga un mal pensamiento. Eso es una tentación externa que viene hacia ti. Tú la haces interna cuando tú haces que baje hasta las emociones, cuando la aceptas a ti. Pero mientras sigue siendo externa, es una lucha. Yo lo que tengo que hacer es resistirla y tengo que arrancarla de mi vida. Como dice la palabra, habla la palabra de que precisamente, ¿cómo era aquel versículo? Donde está hablando de que tenemos que poner todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Entonces, el pensamiento que venga, tengo que decir, ¿esto es de Dios? ¿Esto pertenece a un hijo de Dios? ¿Esto lo tiene que estar pensando un hijo de Dios? Y tengo que llevarlo cautivo a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene que estar por encima. No puedo ser altivo ni arrogante ante Dios. La palabra dice una cosa y si el pensamiento dice otra, tengo que desecharlo de mi vida. Ponte a orar, renuncio en el nombre de Jesús a este pensamiento, arráncalo de mi mente. No quiero esto en mi vida. Toma el control tú de mi mente. Recuerda que el sumo sacerdote, los sacerdotes ya llevaban algo aquí, ¿no? Llevaban la mitra y llevaban algo aquí, ponía santidad a Jehová. Y la santidad separa siempre entre lo bueno y lo malo. La santidad separa porque si tú dejas que aquí se creen ciertas cosas, cuando bajen aquí va a ser muy difícil controlarte para hacer eso, para dejar de hacer lo que estás deseando hacer. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? José, ¿qué hizo con la doña Pepa, mujer de Potifar? Allí estaba ella, se había echado la colonia y todo, y dijo, aquí estoy yo, pajarito, pajarito. Y él, ¿qué hizo? Dijo, ni me lo pienso, ni la miro, salgo corriendo. Es que si, José, te quedas ahí y sigue un poquillo el rollo y dejas que te toque el bracillo un poco, ya José lo tiene mal para salir corriendo. Porque cuando ya estás metido en la tentación, que en vez de huir de ella, te has dejado tratar y te has dejado engatusar y estás metido ahí, ya las emociones empujan para hacer lo que quieres hacer. Tienes que pensar primero y decir, esto no viene con un hijo de Dios. No estar con una mujer, no. Estar con una mujer a solas y que esa mujer está buscándome a mí y yo tengo que salir corriendo de aquí. Pensó, no dejó que eso llegara aquí y dejar arrastrarse por las emociones. Porque si te dejas arrastrar por las emociones, no vas a vencer. Tienes que ser más astuto de huir de la tentación. No quieras confrontar la tentación. Hay que confrontar el pecado, pero la tentación se tiene que huir. De la tentación se huye, no llega a tocarla. Porque encima son cosas que te gustan. Y si la tocas, entras en contacto con la tentación y ya cuesta mucho salir de ahí. Entonces tienes que mantener la distancia con las cosas que son deseos que tú tienes o debilidades que tú tienes. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de todo eso, fíjate que dice Pablo que despojó a los principados y a las potestades y dice, él exhortó a los creyentes a reconocer que ellos habían muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. O sea, no tenían que adorar ningún tipo de ángeles, ni demonios, ni preocuparse de ellos, porque Cristo estaba por encima de ellos. Recuerda, el gnosticismo decía que Cristo no era realmente el mediador, que Cristo no tenía cuerpo, que Cristo no había muerto en la cruz. Entonces Cristo era menor para ellos de lo que realmente era. Y ellos estaban dándole lugar a otros seres espirituales antes que a Cristo. Por lo tanto, Pablo remarca de nuevo
Aún los demonios, principados, potestades, dominios, fueron creados por Él y en Él. Está dándole a Cristo el señorío otra vez ante el pueblo de Colosenses, de Colosas. Amén. ¿Seguimos? Me quedan 10 minutos. ¿Aguantaréis o no aguantaréis? Media hora más. Ya verás que alguno te persigue en la calle y te dice, no digas más eso, niño. 4. Había una falsa enseñanza ritualista. Y la voy a mezclar con otra, que es también legalista. ¿Vale? Cuando habla de ritualista, está hablando de normas, de rituales y ceremonias en la hora de culto, sobre todo. Y en las cosas que se hacían para el Señor. Todo teniendo que ver con ¿qué? Con el trasfondo de la ley. La ley, los rituales de la ley. Entonces, eso hizo que en vez de ser cultos libres en el Señor, se volvían rituales, se profesionalizaban incluso, lo hacían todo tan cuadrado porque venían proveniendo de la ley. Y eran los extremos que se buscaba desde el gnosticismo incluso y los judaizantes, ¿no? Y lo mezclamos con legalistas porque legalista ya no tiene que ver solo con los rituales y las ceremonias de lo que se hacía para el Señor, sino que el legalismo ya tiene que ver con las personas que vivían con normas y obras que supuestamente tenían que hacer para ser más santos. Comiendo aquello, no comiendo lo otro, haciendo el día de reposo, no haciéndolo. Entonces se mezclaba las ceremonias para el Señor, claro, el judío venía siempre pues, del templo y hay que pasar por el altar y el lavacro y el sacerdote y el lugar santísimo y el no sé qué. Ahora llegan al Señor y el Señor da libertad para que todo el mundo entre a la presencia de Dios y que no haya tantas normas y rituales. Pero el judío, hasta que se adaptara a eso, metía esta falsa enseñanza de que, no, es que aquí hay que ser más ritualista, tú tienes que arrodillarte porque si no, no eres santo. Sí, Diego. Hombre, las emociones, está claro que juegan un rol muy grande ahí. Porque todas las falsas enseñanzas, al fin y al cabo, las emociones son las que más llevan a caer en estas cosas. Mente y emociones va unido, pero las emociones son las que empujan a que llevemos a cabo todo esto. Entonces, muchas veces pues, nos guiamos por las emociones. Cuidado, hay una línea fina entre guiarse por la emoción y el espíritu. Hay una línea fina. Voy a decir esto, ¿vale? Hay gente que dice, es que pastor, a mí no me gusta esto porque esto es muy emocionalista. A mí me gusta que no tan emocionalista. Ahí tenemos un problema que tenemos que entender. Primero, cuando Dios toca mi vida, ¿qué área de mi vida toca? Todo. Todo. Dios llena mi ser. Cuando estoy escuchando un estudio, ninguno de vosotros está ahí, ¡aleluya! Está ahí escuchando porque es más racional. En la mente. En una prédica, en una enseñanza, más la mente. En una prédica tiene más la mente y la emoción. Hay gente que confunde esas cosas y se va a los extremos. Gente que dice, no, yo no voy a hacer el loco así, eso de danzar y eso de hablar en lenguas en alto y eso de todo, porque eso es emocionalista. Existen emocionalistas. Claro. Pero no todos los que lo hacen son emocionalistas. Existen gente que imita, pero hay gente que lo vive de verdad. Porque el Espíritu Santo viene a mi mente, viene a mi corazón, viene a mi cuerpo, toca todo mi ser y te aseguro yo que un dominicano no expresa la llenura del Espíritu Santo igual que un boliviano. Vete a una iglesia de dominicanos. Parece que están endemoniados todos. O de negros. Vete a una iglesia de negros. Están bailando para la alabanza, están bailando para la adoración, pero es que empiezan a bailar. Tienen no paran quietos y tú dices, uy, están endemoniados, uy, qué emocionalismo. No, es su forma de expresar lo que sienten. Es que no, si es su forma de expresar, no es emoción.
mismo se quieren compensar. Y si el Espíritu Santo lo que se mueve, igual que sea chino o gitano. Entonces ahí actúa la emoción. No, muy bien, mira. Claro, sí, actúa la emoción. Pero no siendo emocionalista, actúa la emoción, no siendo emocionalista. Es diferente. Si una persona es cerrada y no expresa sus sentimientos, si viene el Señor y le toca, tú ves mucha gente en una silla y lo ves así llorando un poco y diciendo gracias, Señor. Y no le expresa sus sentimientos, es así él. Y hay otras personas que lo podríamos poner en cuando tú ves a un familiar que hace años que no lo ves. Hay gente que ve y le da la mano, ¿qué pasa? Me alegro de verte. Y hay gente que, ¡ay, qué bien! ¡Oh, me alegro de verte! Y le da abrazo y chilla en medio del aeropuerto. ¿Quién tiene la razón de los dos? Son diferentes a la hora de expresar. En el espíritu pasa lo mismo. Hay gente que expresa diferente lo que siente. ¿El problema cuál es? Cuidado esto. Una de las falsas enseñanzas era que había elitistas en aquel lugar. ¿Sabes lo que era un elitista? Los elitistas eran gente supuestamente de un grupo súper santos que juzgaban a los demás. Entonces decían, uy, este que chilla y canta, esto es emoción pura todo. Este que está llorando y que está danzando, emocionalista puro todo. Y sí, a lo mejor entre medio de todos los que danzan y lloran hay emocionalistas que se lo están haciendo y que están imitando. A lo mejor sí, seguramente. Pero hay otros que no. Tú ves, ahora no están aquí, pero tú ves a Larón y al Rafa aquí delante, que lloran en el segundo uno que empieza el culto y levantan la mano y cantan y adoran. Yo sé que esos dos no son emocionalistas. Esos dos tienen una expresión efusiva de expresar lo que sienten de parte del Señor. ¿Es malo? No, y su forma de expresarlo es esa. Claro, cuando nosotros como hombres entramos a decir, esto no es de Dios porque chilla mucho, este no es de Dios porque levanta las manos mucho, este no es de Dios porque ríe mucho, hay que hacerlo callado en la silla y no dar tanto alboroto. Eso es juzgar a los demás. Yo tengo que dejar que cada uno exprese lo que siente a su manera. Unos lloran, otros ríen, uno levanta las manos, otros están así, otros están con las manos para atrás. Pero ni uno es que recibe poco, ni uno es que recibe mucho, sino que cada uno tiene una expresión de lo que recibe. Fíjate qué fácil es caer en las falsas enseñanzas que estaba Colosas. Los colosenses estaban en esta falsa enseñanza donde habían los ritualistas y los legalistas y los elitistas que juzgaban, uy, este es de Dios, este no es de Dios. Este lo hace como se tiene que hacer y este no lo hace como se tiene que hacer. ¿Pero por qué? Porque siempre intentamos juzgar en base a lo que nosotros somos y hemos conocido. Claro, cuando nosotros juzgamos a los demás, estamos tomando el lugar de Dios. Y hay gente que por juzgar y mirar y examinar a los demás, no disfruta de la presencia de Dios. Entonces tienes un problema. Porque no disfruto de la presencia de Dios, estoy encogido, no expreso, ahora mismo quisiera saltar, ahora mismo quisiera levantar mis manos, ahora mismo, porque tengo una fusividad por dentro, pero a lo mejor no tengo mi forma de expresar, no es esa, pero es que a lo mejor quiero hacerlo, pero me da vergüenza, ¿qué van a pensar los demás de mí? No eres totalmente libre emocionalmente, no eres emocionalmente sano, tienes inseguridades a expresarte como eres. Entonces no podemos entrar en juzgar que el que salta, que el que canta, que el que ríe, que el que chilla, eso no es de Dios. Aquí somos multiculturales y aquí cada uno expresa el movimiento del espíritu de manera diferente. Ahora bien, Dios llena todo mi ser, las emociones también. Os voy a hablar, aquí hoy emocionados no vais a emocionaros. Aquí estáis más hoy, aquí. La mente, la enseñanza. La predicación tiene una parte de mente, otros utilizan la emoción y la mente, pero
¿Qué es lo que hace? Yo no sé si hay alguno aquí entendido que lo quiere saber o no. Yo predico hace unos cuantos años y conozco muchos predicadores. ¿Sabes lo que marca la diferencia en una persona para tomar una decisión? No es es la emoción, Tú das el mensaje, llega la palabra y os lo aseguro, vosotros a lo mejor no habéis predicado, yo he predicado mucho, yo sé lo que es. Tú puedes por la emoción llevar a la gente a muchos sitios. Tú predicas y el mensaje llega aquí, pero ¿qué viene al final? ¿Y tú cómo estás? ¿Quieres salir de donde estás? ¿Qué quieres tú que el Señor haga contigo? ¿A dónde habla eso ya? Eso ya no habla aquí. Eso ya está tocando la emoción. Y tú dices, uy, yo no lo veo, eso. No, pero es que me da igual que no lo veas, es que es así. Y es la emoción la que empuja a levantarse y decir, yo quiero cambiar. La mente no, la mente recibe la información. La mente no reacciona a... No, normalmente la emoción, después de recibir la información, es la emoción la que te empuja a decir, yo quiero un cambio en mi vida. Es la emoción. Pero entonces es un emocionalista. No, Dios ha llegado a la mente, Dios llega a la emoción y luego se ora por él para que llegue al espíritu. Llega todo su ser. ¿Existe gente emocionalista? Sí, existe. Pero Dios cuando llega a nosotros, la emoción también la toca y la llena. También le forma parte. Claro, en realidad es que es una mezcla. Yo recibo el mensaje, el espíritu es golpeado y la emoción me empuja a tomar la decisión. Quiero aceptar a Cristo. Pero hay una cosa, la emoción no se mantiene. O sea, la emoción te llega en el momento ese que tú decidiste tomar esa decisión. Pero después... Eso es. Entonces, ¿cómo tú mantienes ese... Para eso aprendemos la palabra. La palabra es la que nos mantiene perseverante en el camino. Pero la emoción es la que nos hace tomar ciertas decisiones en ciertos momentos que nos hacen catapultarnos. Entonces, es más, miradlo en muchas cosas, En el fútbol, en una decisión que tienes, decide aquí esto ahora y está, no sé, la información ya la tienes, pero la persona está como, ¿qué hago? ¿Qué está esperando? Si la información ya la tienes. Es ¿qué hago emocionalmente? ¿Cómo respondo? Esto. Es la voluntad que tú utilizas empujada por la emoción, habiendo sido recibida la información. Pero a veces nos confundimos y empezamos precisamente a juzgar el que se mueve muy racional, el que se mueve muy emocional, el que se mueve muy mental. No. Cuando uno es como es originalmente, no hay que criticar cómo lo expresa. Al predicar igual, al predicar igual, hay gente que predica y predica así dice el Señor, y esto y lo otro. Y Dios te bendiga. ¿Está bien? Hay gente que predica, en el nombre de Jesús. A mí es que el otro nivel espiritual y el otro no. No. Es el temperamento de cada uno. A mí no me puede decir nadie, es que a veces chilla y te lo haces. No. Es que mi temperamento, yo me emociono predicando y me sale. Ahora, como lo haga alguien que por imitar y no le salga, lo vas a ver que te sobra. Pero cuando tú ves que es la personalidad de uno que lo suelta, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tú entiendes que forma parte del que está predicando. A fin de cuentas, lo que es importante es la información recibida y no tanto la emoción. Porque sí es verdad que un cristiano puede sentir emociones y Dios puede tocar sus emociones, pero esa emoción está basada en el conocimiento adquirido, ¿sabes? Porque según lo que la información, como has dicho tú, ¿no? O el conocimiento que se te ha dado, eso conlleva que tú tengas ciertas emociones u otras. Entonces,
cierta emoción, ¿vale? Pero que en realidad no es la emoción lo que juzga. Es la obediencia al conocimiento que es. Muy bien. Yo sumo, o sea, estoy casi totalmente de acuerdo, pero no total, ¿por qué? Porque no la disocio, no la separo. Va unida. Es la información la que me trae la capacidad, el conocimiento, la información, todo. Pero la emoción forma parte de darle también fuerza a esa información en la toma de decisiones. La emoción forma parte también de la toma de decisiones. Lo que me entra a la cabeza es ¿cómo te digo yo? Emoción, Yo creo que la emoción es un medio. ¿Un? Obediencia con emoción, mala combinación. ¿Me explico? Sí. No decidimos emocionalmente. No decidimos, espera, que hay varias manos. No decidimos emocionalmente. Yo ya no voy a decir nada más, simplemente lo respondemos los que hablamos y ya está. No decidimos emocionalmente, está claro. Decidimos en base a la información que tenemos. Está claro, eso está claro. Pero aún la decisión requiere del conjunto de mi ser. Todo lo que somos. Y tomamos decisiones y las emociones empujan la voluntad basado en la información. No decidimos sin tener información desde la ignorancia por emociones. ¿Me entiendes? No, hay gente que sí, otros que no, pero que no debería. Eso decimos. Eliana, ¿ibas a decir, Gregorio? Decía que la información que produce la emoción, a través de la emoción es lo que uno se mueve. Entonces, ¿qué hace? La emoción es lo que nos hace tomar decisiones a través de lo que recibimos también, de la mente. Y eso es lo que produce el cambio en nosotros, porque si yo vengo aquí a bailar, a cantar, a hablar de lengua, y luego salgo allí y soy igual lo que he entrado, o lo que no capacito, no me capacito en nada, por eso digo que en una iglesia hay de todo, estamos de todo. Entonces, yo creo que eso es lo que espiritualmente podemos hacer ya después de la manera que Sí, lo que está claro, lo que nos centramos, para ir llegando al final y terminar. La palabra de Dios es el centro. Cristo es el centro. Tenemos que tener una buena información, una buena educación, una buena enseñanza. Y eso es lo que tiene que mantenernos perseverantes y arraigados a la roca, a Cristo, y tener claro nuestras decisiones. Pero mis emociones no van a quedar a un lado, forman parte de mí. Entonces, mis emociones van a ir ligados con una buena información, conducidos por una buena información, y vamos a tomar decisiones en base a la información que yo tengo. Y en vez de hablar de emociones, se habla de convencimiento, porque no es el convencimiento, no hablamos de convencimiento, lo que me hace tomar la decisión o arrepentirme, porque si no pudiéramos decir, no la Biblia me convence, sino la Biblia me emociona. La Biblia emociona también. Lo que decía Dani, ¿no? Después de quedar. Si no estoy convencida, después solo un momento de emoción. No, pero si os fijáis, estamos diciendo lo mismo de una manera diferente. Mirad, llamámosle convencimiento. Yo decido y tomo una decisión. Esa decisión la tomo, ¿cómo? Con la información que tengo, empujado por unas emociones, uso mi voluntad. Yo, Moisés, con todo el cómputo general de lo que soy, tomo una decisión. No. El cómputo general, pero la voluntad es la que decide, ¿no? Mi voluntad, que es la última parte de lo que toma el hombre, de la decisión, pero habiendo pasado las emociones y la mente. Mente, emociones, voluntad. Entonces yo tomo decisiones con la suma de lo que siento y de lo que pienso. Claro. Porque el centro de nuestras vidas es la palabra. Entonces, si mis emociones me piden algo diferente a lo que hay en mi mente, yo tengo que tomar decisiones sin dejarme llevar por emociones. Es obvio que Dios y lo que puede hacer la
No, claro. Estamos diciendo, lo que estamos diciendo y tiene que quedar claro que es que no podemos juzgar, ni decir que Dios no es un Dios que habla a las emociones o toca las emociones, que Dios no es un Dios emocional. No podemos decirlo. Dios toca todo mi ser, intelecto, emociones, todo lo que soy. Y tomo decisiones con la suma de todo lo que soy, siendo claro que la cabeza dirige. Y si las emociones piden una cosa diferente a lo que la palabra dice en mi mente, manda la razón, porque es la palabra la que manda, es el centro. Pero con todo y con eso, las emociones son usadas para tomar la decisión, aunque estén basadas en la palabra, aunque no estén hechas según mis deseos carnales, que es diferente. Sí, pero eso es lo que quiero que entendamos y con lo que terminamos, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendamos. No podemos ir en contra de lo que se siente. No podemos ir en contra. Las emociones son malas, no, las emociones son fluctuantes, las emociones son necesarias que sintamos cosas para Dios y por Dios y en Dios. Necesitamos sentir a Dios y sentir cosas. Es más, ¿qué es lo que se recuerda en un vídeo de un gran partido? ¿Qué es lo que se recuerda en una situación que han pasado cosas? Emociones que han llevado que uno ha saltado de un balcón a otro para salvar a alguien, por una emoción que ha tenido un impulso. Por corazón ganar un partido. Nosotros pensamos, etcétera, pero hay impulsos llevados por las emociones que nos llevan a hacer cosas que son las que marcan la diferencia y recordada muchas veces. Pero no son las emociones las que mandan, está claro, sino que yo tengo una voluntad, mi corazón, se le llama el conjunto de todo eso, es el corazón. El corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el corazón es el conjunto de todo lo que soy, todo mi ser. Y entonces ahí las emociones, que es con lo que quiero terminar y dejar, las emociones también forman parte del trato de Dios en mi vida. Dios también trata. O sea, Dios no te tiene como un hueso seco que tú sepas lo que tienes que hacer y ya está. Dios te hace sentir cosas también. Pero las emociones tienen que pasar por el filtro de la voluntad de Dios, no de tu. Amén. Si no, ¿Y quién es el que marca la voluntad de Dios? por eso hay que pasar por el filtro de la voluntad de Dios, para tener que hacerlo en el. Muy bien. Lo que supuestamente, si nosotros, como viene por el proceso, normalmente viene por la mente primero, si yo estoy desechando lo malo y metiendo la palabra, normalmente, aunque haya deseos carnales, pero si yo los sujeto y los quito de mí, me moveré así, aun cuando me tenga que mover en momentos que me dicen, di sí o no ahora mismo, que no pueda pensarlo. Y yo voy a tomar una decisión de sí, porque tengo un conocimiento de esto, y uso mis emociones incluso en ese momento y el impulso, tomando una decisión rápida, pero porque tengo esto. Claro. Entonces hay cosas que a veces nos dicen, ¿qué quiere Dios para tu vida? ¿O qué quiere Dios contigo? Y tú dices, a veces no te da tiempo a decir a alguien, déjame una semana para que ayune y llore. Hay veces que tienes que tomar una decisión en 5 minutos. ¿Y tú cómo te vas a mover? Cuando yo conozco a mi mujer y no ha venido va al restaurante todavía y me dice, pero tienes que pedir porque cierra la cocina. Yo, como ya la conozco, pido algo que sé que le gusta, porque ya la conozco. Entonces tomo una decisión rápida y a veces usando emociones, pero basado en lo que ya conozco. Con Dios pasa lo mismo. Hay veces que a Dios hay cosas que no se le preguntan. A veces que tengo que tomar decisiones así. ¿Dios qué hago? No, hay cosas que decido porque lo conozco y sé lo que quiere. Terminamos. Diego, lo último. Menos mal que eres el último, menos mal. Muy bien. Es algo que tú decides como resultado final y consecuencia de la suma de lo que pienso, lo que siento y lo que tomo y la decisión que tomo. Entonces,
no me puedo guiar por emociones, porque la emoción, como decía Dani, va luego a irse y voy a quedar igual. Por eso no puedo ser un emocionalista, pero sí que puedo sentir cosas en el Señor, siendo Dios lo primero y su palabra. Y que eso sea lo que me guíe. Pero esas cosas las sientes cuando tienes el Espíritu Santo que te está diciendo, haz esto, no haz esto, te habla, ¿no? Si hay palabras, si hay relación con Él, Él me guía, ¿no? Entonces no me guío por emociones, pero Dios me hace sentir cosas en mis emociones. Cuando uno llora y se quebranta, ¿qué es? Que Dios llena mis emociones también, mi parte sentimental, emocional. ¿Y es malo llorar en la presencia del Señor? Ahora, cuando yo lloro todos los días y no estoy arrepintiéndome ni cambiando, entonces soy un emocionalista. Pero cuando yo me guío dando pasos en el Señor y dejo que Dios me llene y pueda sentir su presencia y me quebrante, pues soy más bendecido. Pero sobre todo, dile al de al lado, no me juzgues por ser como soy. Vamos a ponernos en pie.